Buenas tardes y bienvenidos. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Sonia Delaunay, responsable junto a su marido Robert Delaunay del Orfismo, movimiento artístico que trabaja con la exaltación del color y la luz, en elementos nuevos y abstractos. Vamos a conocer cómo fue la apasionante vida de esta artista, que fue una de las primeras en comprender realmente el siglo XX. Buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. En primer lugar, queremos felicitarte por tu larga y polifacética carrera como artista y pionera del diseño de ropa. Naciste en 1885 en una familia modesta que ya tenía 3 hijos, y aún así creciste rodeada del arte. ¿Cómo sucedió? Fui adoptada por mis tíos maternos Anna y Henry Sterk, que no tenían hijos. Mi tío era un abogado de prestigio en San Petersburgo y un amante del arte. Poseía una gran colección de pinturas y crecí rodeada de artistas y disfrutando del ambiente cultural de la ciudad. Entonces París era una de las capitales más modernas y por sus bulliciosas calles comenzaban a escucharse los ecos de la vanguardia. Corría el año 1905 y tus primeras influencias las tomas de Gauguin y Van Gogh y también de los fauvistas, mientras tratas de experimentar buscando tu propio estilo. A partir de entonces vemos en mis pinturas la influencia del expresionismo alemán, de Vincent Van Gogh y de Paul Gauguin, como por ejemplo Philomène o Desnudo amarillo. Esta etapa duró aproximadamente un año y pronto me decanté por el estilo Faber. En 1908 realicé una exposición de mis pinturas de estilo fauvista en la galería de Wilhelm Humboldt. Sin embargo, tu familia quiere que regreses a Rusia. ¿Cómo evitaste regresar y quedarte en tu adorado París? En 1908 conocí a Wilhelm Humboldt, marchante de arte, con el que viví un matrimonio de conveniencia. Él era homosexual y yo fui su tapadera. Así además podría introducirme en el mundo del arte parisino y tendría asegurada mi estancia en Francia. Gracias a él conocí artistas de la talla de Picasso, que me llevan a interesarme por las distintas formas del cubismo. También conociste al que sería tu alma gemela, Robert Delaunay. ¿Cómo influyó Robert en tu obra? El destino quiso que en 1910 conociese a Robert Delaunay en una de las galerías de Wilhelm y supe que no me separaría de él. Tras conseguir el divorcio nos casamos y adopté su apellido, por lo que pasé a llamarme como hoy me conocen, Sonia Delaunay. Robert me animó a investigar y a decantar mi obra hacia las artes aplicadas, y en cierto modo abandoné la pintura como medio de expresión y me pasé a la abstracción pura. ¿Cuál fue tu primera obra abstracta? Mi primera obra fue una colcha de patchwork para la cuna de mi hijo Charles, en 1911. Empezaba a experimentar en telas. Le tejí una manta con formas geométricas inspirada en formas populares rusas y reminiscencias cubistas, que hoy se encuentra en el Museo Nacional de Arte Moderno de París. A partir de entonces comencé a diseñar pequeños objetos, de decoración de colores vivos, primero para casa y poco a poco para amigos y miembros del círculo de artistas. Desde entonces no paraste de diseñar todo tipo de cosas. Creé encuadernaciones a base de collage, ilustré poemas, hice portadas de revistas, diseñé ropa al mismo tiempo que seguía con la pintura. Apliqué el principio de simultaneidad y una amplia gama de materiales y objetos desde colgantes, pinturas, telas, tapas de libros, hasta objetos del hogar, incluso coches. En 1914, mientras pasaban sus vacaciones en Fuenterrabía, estalla la Primera Guerra Mundial y deciden quedarse en España para no verse afectados por el conflicto. Vivirían en Madrid y Portugal. Cuéntanos cómo viviste esos años. Robert había sido declarado inútil para el servicio militar, así que nos instalamos en Madrid y también vivimos en Portugal durante 2 años, donde estuvimos en contacto con otros artistas portugueses que habían comenzado a estudiar la relación de la luz y el movimiento. En Portugal pinté algunos de los lienzos que me darían mayor fama, llenos de luz, que recuerdan más a una vuelta al impresionismo. También me interesé por el baile flamenco, realizando en 1917 una serie de bailarinas. Debido a la Revolución Rusa, no podía recibir el dinero que durante años me mandaba mi familia desde San Petersburgo. Eso supuso un trastorno para nuestra economía. En 1918 nos instalamos en Madrid, y para buscar ingresos más allá de las pocas obras que vendía, comencé a dedicarme a las artes decorativas. Abrí una tienda, Casa Sonia, en la que vendí trajes, así como objetos, y tuve un éxito gracias a la ayuda de aristócratas que hablaban maravillas de mi diseño, dando un aire renovado no solo a la indumentaria, sino a otras lindes, como la decoración de espacios arquitectónicos y otros más cotidianos. Tengo entendido que durante esa época colaboraste en el diseño de vestuario para el ballet ruso. En Madrid recibimos el apoyo de Sergei Diaghilev y gracias a él diseñé el vestuario para el ballet de Cleopatra, lo que me hizo famosa a nivel mundial.
En esa época abrimos sucursales de mi tienda de ropa en Bilbao, San Sebastián y Barcelona. En 1920 abandonáis la península y regresáis a París. Allí inaugurarás otra tienda, Boutique Simultane. Nos dejamos seducir por el arte dadaísta y surrealista, colaborando con grupos de artistas para la realización de proyectos de teatro. En mis diseños de moda muy en boga en el París de la época, llegué a contar con las manos de Coco Chanel para ayudarme. A partir de la década de los 30 me dediqué por completo a la pintura y volví a colaborar de cerca con grupos que apostaban por la abstracción y fui miembro fundador de las Realities Nouvelles. Es en el año 1941 cuando Robert fallece debido al cáncer, y como profundo homenaje decides poner todo tu empeño para que la obra de tu marido se conozca. Junto con Luis Carré organicé la primera retrospectiva de Robert Delaunay en 1946. Conjuntamente con Fred Osside organicé el primer salón de Realités Nouvelles, donde el único requisito era la no figuración, y en él participé en varias ocasiones. A partir de 1950 se comienzan a publicar recuperaciones de tus obras. ¿Es entonces cuando te prestas más atención como artista? Sí, se puede decir que tras el fallecimiento de Robert comienza el reconocimiento de mi obra individual: litografía, ilustraciones, mosaicos, vitrales, alfombras, diseños de vestuarios y decorados para el teatro. En 1958, el Standeskunsthaus de Bielefeld, Alemania, organizó la primera retrospectiva de mi obra, con un total de 250 obras. Después de esta exposición, la siguieron toda una serie de exposiciones individuales en todo el mundo, hasta los años 80. Fuiste la primera mujer en exponer en vida en el Louvre. Sí, en 1964 ya expuse en el Louvre, en una antología de mi obra y la de mi marido. Y en 1975 pude realizar una exposición individual en el mismo museo, siendo así la primera mujer que expuso en vida en el Louvre. ¿Te molesta que comparen tus pinturas con el resto de tus trabajos? Para mí no hay distinción entre mi pintura y lo que se ha llamado mi trabajo decorativo. Nunca he considerado las artes menores artísticamente frustrantes. Al contrario, era una extensión de mi arte. Por último, y antes de finalizar, para que todo el mundo lo comprenda, hablemos del término orfismo, del cual sois abanderados tanto tú como tu marido Robert. Cuéntanos qué significa el orfismo. El orfismo fue una expresión artística que buscaba superar al cubismo, utilizando únicamente la luz y el color y prescindiendo de elementos figurativos. Tiene una lectura expresionista, contrastando colores no para que se fundan, sino para realzar su independencia. Debe su nombre al mito de Orfeo y fue bautizada por Apolinar en la Galería del Sturm de Berlín, en una exposición en la que varios pintores mostramos una obra en esencia cubista, pero con matices más que diferentes del primitivo movimiento. Ya solo nos queda despedirnos y agradecerte de nuevo el habernos concedido esta interesante entrevista, donde hemos conocido la vida tan apasionante que has vivido.